realidades con temas nacionales actuales, análisis y evaluación real. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Conectate ya mismo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gustazo enorme estar compartiendo con ustedes el bloque de Galáctica News en toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, como lo hacemos habitualmente a través de Galáctica Radio y Televisión, justamente en el área LATAM y Euroasia Galáctica Mundial. Un gustazo, como siempre, saludarlos y compartir justamente las últimas noticias justamente en este compacto del día de la fecha. 5 al toque, como lo decimos habitualmente, bueno, para estar al tanto de lo que va aconteciendo en este increíble y maravilloso planeta Tierra. Podríamos decir que pasan tantas cosas increíbles, pero bueno, estas concretamente, queridos oyentes y televidentes habituales de esta Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, son las 5 noticias del día, por lo menos en esta parte del hemisferio sur, que están realmente captando la atención de todos y de todas, las mujeres y los hombres del área latinoamericana, desarrolladas en profundidad, por supuesto manteniendo, como siempre, las fuentes confiables que emite Galáctica Radio y Televisión, generando, como siempre, este periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia. Arrancamos con la primera de ellas, mejora, parece ser, en la cuestión financiera para la Argentina, la economía. Algunos dicen que sí, pero la realidad del mercado, lo que vive la gente, parece no ser tan así. Bueno, lo cierto es que la jornada financiera está mostrando algunas señales positivas para la economía de la República Argentina, con una caída significativa del riesgo país, como se está viendo, hasta la zona prácticamente de los 410 puntos. Un nivel que, como todos saben, no se observaba desde hace bastante tiempo en el país. Este indicador, según lo que dicen por lo menos los especialistas en el tema financiero, es clave porque de alguna manera está midiendo, parece ser, la confianza de los posibles inversores internacionales en la capacidad del país para cumplir con su deuda. Eso lleva, por supuesto, a otras cuestiones, otros problemitas, que después lo vamos a ir ampliando. Pero la mejora, parece ser, estuvo impulsada principalmente por lo que dicen es una revisión favorable prácticamente en la calificación crediticia, lo que generó, bueno, un efecto inmediato en los mercados. Por ejemplo, les cuento que en Wall Street los ADR, que son específicamente las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior, registraron un promedio de subas de hasta casi un 4,2%, destacándose, sectores como ser específicamente el sector bancario y el energético. Bueno, este contexto también les cuento, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, de alguna manera abre claramente una pequeña ventana para el gobierno de Javier Gerardo Milei, ya que, bueno, un menor riesgo del país concretamente podría facilitar el acceso al financiamiento internacional y de otra manera también ir reduciendo los costos de endeudamiento tremendo que tiene la Argentina. Sin embargo, atención con esto, otro sector de los analistas internacionales, hay que ver y escuchar las dos caras de la moneda para tener una claridad de lo que está pasando en materia social y económica de la Argentina. Este otro sector de los economistas locales e internacionales, ojo, que están advirtiendo que la sostenibilidad de esta mejora dependerá de la continuidad de las políticas económicas y del frente fiscal. ¿Está haciendo bien las cosas el gobierno de la Argentina o se distrae y a veces se va por la tangente? Hay grandes preocupaciones. Hoy, por ejemplo, en la Argentina hubo tremendas marchas en distintos puntos de la Argentina. Se cortó prácticamente los principales accesos a la capital federal, hubo marchas y cortes de rutas, por ejemplo, en lo que es la conectividad de la Ruta 2, en el acceso sudeste, en Rosario, en Santa Fe, en Tucumán, en varias provincias del interior. La gente está con serios problemas económicos. El gobierno parece ser que hasta ahora no puede dar respuestas o no quiere a esta cuestión de la gran problemática social que tienen muchos de los argentinos. Se calcula casi que un 68,5% de la población argentina está con serios problemas económicos. El gobierno sigue apostando a su plan, pero bueno,
hay que ser un poco más humano también, ¿no? Bueno, esas cosas vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. Vamos al otro temita. Una de las segundas noticias más importantes del día. El propio gobierno recibió finalmente al nuevo embajador del Vaticano. A ver, les cuento. En la Casa Rosada, allí en Balcarce 50, en las últimas horas se llevó a cabo lo que es lo llamado en relación a la recepción oficial del nuevo nuncio apostólico, representante diplomático del Vaticano, desde allí de Roma, Italia, lo enviaron aquí a la Argentina. Este encuentro de alguna manera está teniendo un fuerte componente político y simbólico, ya que, como ustedes se darán cuenta, está reflejando un intento, por lo menos, de recomponer vínculos con la Santa Sede. Algunos funcionarios de la Argentina, incluida la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, concurrió en varias oportunidades justamente al Vaticano. Las noticias que a nosotros nos llegaron es que allí le plantearon justamente en Roma, Italia, de que hay que ver cómo se va emprolijando la situación social de la Argentina, que está en una gravísima situación. No sabemos qué respondió Petovelo ni alguno de los otros funcionarios de la Argentina que mantuvieron en varias oportunidades contactos con el Vaticano, pero hay muchos argentinos que trabajan hace años en el Vaticano, ya de la época que estaba Jorge Bergoglio, el Papa Francisco en su momento, y fueron planteando serias cuestiones de la problemática social a través de la gente de Cáritas y otros organismos internacionales. Pero parece ser que los políticos de la Argentina ven, pero no escuchan muchas de las cosas que le están planteando. Uno de los puntos centrales, les cuento, de esta reunión fue concretamente ¿qué cosa? La posibilidad de una futura visita, podría ser del Papa León XIV a la Argentina. Esto no sucedió con Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Ustedes saben que ahí hubo bastantes discusiones al respecto. No se quiso acoplar a las manipulaciones políticas que acontecieron durante muchos años en la Argentina de parte de los políticos, el propio Bergoglio, y ustedes saben que decidió en ningún momento visitar a su propia patria. Bueno, un hecho que es en este caso la posible visita de León XIV al país podría tal vez generar tanto ese impacto político como social que espera el actual gobierno de la Argentina. Hubo un fracaso recientemente con el tema de varios de los integrantes de la selección argentina que ustedes saben decidieron no visitar a la Argentina, se quedaron justamente allí en Estados Unidos. Otros, bueno, directamente concurrieron de regreso a la AFA, se retiraron a sus domicilios particulares. En el caso de Messi, directamente se fue a visitar a su familia, porque ustedes saben que tiene a su papá, a Jorge, con un problema de salud, con una situación delicada hace muchos tiempos, y decidieron no meterse, no mezclarse en esta pudredumbre, en esta manipulación que intentan hacer muchos políticos en la Argentina hace décadas. Y está bien, hay que realmente reconocerles que no se quisieron meter en el barro, en la suciedad, pudredumbre que tiene la Argentina en esa materia. Pero bueno, muchos estuvieron enojados, otros no tanto, otros no estuvieron de acuerdo, pero son los dimes y diretes que pasan, ¿no?, que tiene la Argentina. La relación, continuando con el tema de la posible visita del Vaticano, de su propio Papa actual, en este encuentro, en esta recepción que tuvo el embajador del Vaticano en la Argentina, y justamente ese contacto, esa relación que hay, ha tenido momentos de alta tensión, ustedes saben, en los últimos años, por lo que este acontecimiento, este posible acercamiento, está siendo de alguna forma interpretado como un gesto de distensión entre el Vaticano y el gobierno de la Argentina, que ya viene de hace años, desde la época de Néstor Kirchner, con bastantes dificultades. Hubo bastantes planteos serios, puntuales, en los últimos gobiernos de la Argentina, con Macri, justamente también con el propio Alberto Fernández, con el actual también Javier Gerardo Milei. Hay conversaciones, pero realmente hay temas que no se han aclarado debidamente. Además del plano diplomático, les podría hacer y comentar en esta cuestión que se abordaron temas sociales como el gravísimo temita
que no es poca cosa, de la gran pobreza que tiene la Argentina en estos tiempos, y también la asistencia que debería existir a sectores muy vulnerables que tiene el país, una república que está siendo devastada en varios sectores, en la parte industrial, en la cuestión económica, el bolsillo de la gente ya no da para más, áreas en las que justamente la Iglesia argentina y la Iglesia justamente del Vaticano mantiene, ustedes saben, una fuerte presencia territorial, Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esta cuestión. Es un tema realmente muy complejo y hay que ver si el gobierno acepta algún tipo de sugerencias que le pueda llegar a dar el Vaticano, específicamente el nuevo embajador en estas horas. Vamos a la tercera información que tiene mucha repercusión en estas horas. Ustedes saben que tiene que ver con esto que le acabo de comentar hace un rato, ¿no? El tema de este famoso Mundial de Fútbol 2026, con un montón de aristas bastante complejas. De eso vamos a hablar en un rato con dos especialistas en la materia, Un colega de Canal 26 que trabaja hace mucho tiempo con esta cuestión y otro justamente de Radio La Red, hombres profesionales del periodismo auténtico que están realmente muy compenetrados con esto que pasa dentro del fútbol, dentro del mundo deportivo de la Argentina, y vamos un poco a desmenuzar como corresponde, sin cosas raras, ¿no? Lo que se dice, lo que pasa y todas las dudas que fueron dándose a lo largo de estas semanas que circuló en el tema del torneo mundial de fútbol, donde por supuesto la Argentina terminó perdiendo, quedando en un segundo lugar como subcampeón ante el equipo español. Lo cierto es que la derrota, fíjate vos, de la selección argentina frente al equipo español en la final del Mundial 2026 sigue, lógicamente, generando muchísimas repercusiones, tanto deportivas, como te contaba, como emocionales en el país. Tras el partido, bueno, por ejemplo, el propio jugador argentino, el capitán del equipo, la Pulga, Lionel Messi, regresó, como te contaba, a Rosario, provincia de Santa Fe, donde fue recibido claramente con muestras de gran apoyo total y absoluto de parte de sus conciudadanos y de los propios hinchas de la Argentina. El foco, podríamos decir, sintetizando esta cuestión, está puesto ahora en lo que es el futuro del capitán, del propio Messi, que aún no está claro si va a continuar formando parte del seleccionado nacional o si este torneo de alguna forma marcó su despedida definitiva, ¿no? Como la del propio DT, ¿no? De Lionel Scaloni, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿La escaloneta va a seguir funcionando como hasta ahora? Bueno, muchos dirían que es lo adecuado, habría que hacer algunas actualizaciones, modificaciones, pero también de eso vamos a hablar en el largo del día de la fecha con los especialistas deportivos y analistas en la materia. La incertidumbre, queridos oyentes televidentes de Galáctica Internacional, sobre lo que es, de alguna forma, te puedo comentar, ¿no? Este tema deportivo, ¿no? Es bastante complejo, Hay cosas raras, pero el foco ahora está puesto, como te contaba, en el propio capitán, que aún no está claro, como muchos creen, si va a continuar formando parte del equipo nacional o si este torneo marcó de alguna manera su despedida definitiva. La incertidumbre que hay claramente dentro del fútbol argentino alimenta este debate entre lo que son los aficionados y el análisis de los medios de comunicación. Cada uno tiene su corazoncito, tiene su interés creado. Ya sabemos que hay algunos colegas periodistas que son bastante chantas, que vienen especulando con un montón de cuestiones. Hoy lo vamos a aclarar ese tema, porque los dos hombres que van a estar hablando de lo que pasó, de lo que aconteció con la selección argentina, son dos profesionales muy reconocidos, de alto prestigio, como siempre lo tiene Galáctica Radio y Televisión para acercarle este periodismo de vanguardia. Por otro lado, el cuerpo técnico también de la selección argentina comenzó a evaluar, como ya lo comentó el propio Scaloni, este recambio generacional pensando en las próximas competencias internacionales, algo que está aquí muy cerquita. La derrota, aunque por suerte muy fuerte y dolorosa, dejó conclusiones sobre lo que es el nivel competitivo del equipo argentino y también, por otro lado, la necesidad de renovar
en algunas posiciones clave a algunos de sus jugadores. Vamos a la cuarta noticia internacional que tiene o no que ver también con este tema deportivo y con el mundo del espectáculo. ¿Qué es lo que pasó con la cantante Rosalía, la española, que bueno, en estos momentos sigue intentando bajar esa gran tensión que provocó con el público argentino? Estaba por dar un recital, mucha gente luego de escucharla, de ver y analizar justamente sus recientes declaraciones, decide no participar, cancelar sus entradas, devolverlas en este evento que iba a realizar en la Argentina, justamente porque la cantante española Rosalía se vio, como ustedes ya saben, envuelta en esta gran polémica tras esa publicación en las redes sociales, que, bueno, fue malinterpretada por parte, parece ser, del público argentino, de algunos inclusive de sus propios seguidores, ¿no? Esto, bueno, claramente ha generado, ahí la tenemos en imágenes en la pantalla de Galáctica Televisión, a la cantante española Rosalía. Te decía que generó muchas críticas y este grave clima muy tenso a pocos días justamente de su presentación en Buenos Aires. ¿Se va a concretar el recital de Rosalía? No sabemos. Ante la repercusión, justamente la propia Rosalía decidió salir a aclarar la situación mediante un mensaje en el que aseguró que solo tiene amor por la Argentina. ¿Será tan así? A veces, bueno, también los artistas se pasan de mambos y termina aconteciendo esta cuestión. Esto, bueno, es para tratar de buscar desactivar este conflicto de estas horas, y bueno, su equipo también reforzó de alguna manera en estas horas la comunicación para evitar que la controversia con los argentinos afecte la venta de entradas o el desarrollo de sus nuevos shows. Justamente te cuento que, como ya muchos saben, este episodio está reflejando cómo, de alguna manera, las redes sociales pueden amplificar rápidamente cualquier malentendido, especialmente con figuras de alcance global, artistas, profesionales, deportistas. ¿Por qué? Porque en este caso puntual, la reacción de la cantante Rosalía apunta, yo diría de alguna forma, a preservar su vínculo con el público local, que es clave justamente en su gira internacional. Si falla la Argentina, puede haber repercusiones similares en el resto de algunos países de Latinoamérica. Vamos a la quinta y última información del día de la fecha en este compacto de noticias locales que tiene que ver con justamente que el gobierno nacional avanza con el proceso de la reforma, de la renovación judicial. Justamente el Poder Judicial está muy cuestionado por un montón de aspectos. Parece ser que hay muchos jueces que no se han puesto las pilas, no se han readaptado a la situación real que tiene el país, muchos temas tremendamente cajoneados de una manera vergonzosa, y bueno, el proceso de designación de nuevos jueces, que es una iniciativa que busca cubrir vacantes históricas en distintos tribunales de la Argentina, está ahí bastante complejo. Según los datos que tenemos de fuentes judiciales y del propio oficialismo, y también muchos de la oposición, de alguna manera dicen que ya se alcanzaron medianamente cerca de un centenar de nombramientos, lo que está representando un avance considerable en lo que es la agenda judicial, que tiene retrasos vergonzosos, inimaginables en la decisión de causas muy importantes. Todo este robo, este choreo que vienen realizando muchos políticos en la Argentina, muchos funcionarios que, bueno, son cuestionados por el gran robo que le han hecho a la sociedad y que, bueno, están ahí dando vueltas sin definir esta situación. Es gravísima, ¿no? Este proceso, específicamente, que tiene que ver con la renovación judicial de la Argentina, estimados oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, es observado de cerca tanto por lo que es la propia oposición como por organizaciones del ámbito jurídico local e internacional. Ojo con esta cuestión, ya que está impactando directamente en lo que es el funcionamiento claro que debe tener el sistema de justicia en un país. La designación, por ejemplo, de magistrados suele ser un tema muy pero muy sensible. En la Argentina lo es desde hace larga data. Realmente hemos tenido algunos funcionarios muy vergonzosos en esa materia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando con esta cuestión. La designación de magistrados suele, como te comentaba, ser un tema muy complejo, sensible, dado que puede influir en lo que es la independencia judicial
y el equilibrio de poderes, en este caso del Poder Judicial, en un país tan complejo como es la Argentina, donde venimos de la servilleta, de la cuestión de la presión que vienen teniendo justamente muchos funcionarios del propio Poder Judicial, y donde el gobierno, el propio Ejecutivo, en muchas oportunidades se ha metido en un campo que no le corresponde. A ver, desde el oficialismo, la gente que acompaña al actual presidente Javier Gerardo Milei, luego de los cambios que hubo justamente en el Ministerio de Justicia, sostiene que se trata de una normalización de tipo institucional necesaria, lógico que es muy necesaria, no necesaria, mientras que varios sectores críticos reclaman mayor transparencia en los criterios de selección, que es lo que te comentaba, ¿no? La justicia de la Argentina está en la mira de muchos organismos internacionales, inclusive desde hace tiempo. El debate, bueno, continúa, como ya sabemos, abierto y promete seguir ocupando justamente un lugar central en la política justamente de la República Argentina. Las 5 noticias más importantes del día en esta parte del planeta la compartimos aquí en tu señal predilecta, que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Auténtico periodismo pluralista y de vanguardia, como debe ser.